Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos y que, sinceramente, me ha impactado bastante: la supuesta hospitalización de Demet Özdemir y su lucha contra la depresión. Sí, ya sé, es un tema delicado, pero creo que es importante abordarlo con respeto y ofrecer una visión informada de lo que sabemos y lo que no. Antes de empezar, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido que hacemos, si les interesa el mundo del espectáculo turco, las telenovelas, los actores y actrices, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la noticia de que Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y populares, podría haber sido hospitalizada debido a una depresión ha sacudido a sus fans y a la prensa del corazón. De hecho, la frase "Demet Özdemir al hospital, depresión la supera", impactante revelación, ha estado circulando por todas partes, generando una ola de comentarios y especulaciones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuáles son los hechos y cuáles son simples rumores? Eso es lo que vamos a intentar desentrañar juntos. Primero quiero recalcar algo muy importante: la salud mental es un tema serio. La depresión es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y no debe tomarse a la ligera. Es fundamental tratarla con respeto, sensibilidad y empatía. Dicho esto, vamos a analizar la información que tenemos a nuestra disposición. La noticia de la supuesta hospitalización de Demet Özdemir surgió de diversas fuentes de noticias del espectáculo turco, algunas más confiables que otras. Algunas de estas fuentes afirmaban que la actriz había estado lidiando con problemas de salud mental durante algún tiempo, exacerbados por la presión de la fama, la exigencia de su trabajo y posiblemente algunos eventos personales que no han sido revelados públicamente. Se decía que la situación había llegado a un punto crítico, obligándola a buscar ayuda profesional en un centro especializado. Sin embargo, es crucial señalar que hasta el momento, ni Demet Özdemir ni su representante han confirmado o desmentido oficialmente esta información. Esto significa que por ahora, debemos tomar estas noticias con pinzas y tratarlas como rumores, aunque sean rumores que provienen de fuentes que en otras ocasiones han demostrado ser bastante acertadas. La falta de una declaración oficial, ya sea para confirmar o negar, abre un abanico de posibilidades y, lamentablemente, también la puerta a interpretaciones erróneas y a la proliferación de información no verificada. La falta de confirmación oficial alimenta, por supuesto, la especulación. Algunos fans se han mostrado muy preocupados, enviando mensajes de apoyo y cariño a través de las redes sociales. Otros, en cambio, han criticado a los medios por difundir información no confirmada y por invadir la privacidad de la actriz. Esta dualidad en la reacción de los fans es comprensible. Por un lado, el cariño y la preocupación genuina por la salud de Demet, y por otro, la defensa de su derecho a la privacidad y la crítica a los medios por, potencialmente, lucrar con una situación delicada. Es comprensible la preocupación de los fans. Demet Özdemir es una figura muy querida y admirada por su talento, su belleza y su carisma. Ha protagonizado exitosas telenovelas como Erkenci Pájaro Soñador, Doğdu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Adnfara, Mi Nombre es Farah, entre otras. Su trabajo la ha catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial. Su interpretación de Sanem Erkenci la consagró como un ícono de la comedia romántica, y su versatilidad en roles más dramáticos demostró su talento actoral. Cada uno de sus proyectos ha generado una gran expectación y ha consolidado su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Esta fama, sin embargo, tiene un precio. La presión de mantener una imagen pública impecable, la constante exposición a los medios, la exigencia de cumplir con los compromisos laborales y la invasión de la privacidad son factores que pueden afectar la salud mental de cualquier persona, y mucho más de una figura pública. La vida de una celebridad está bajo constante escrutinio. Cada movimiento, cada declaración, cada aspecto de su vida personal es analizado y juzgado por el público y por la prensa. Esta presión constante puede ser abrumadora y generar ansiedad, estrés y, en última instancia, depresión. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sus propias luchas, inseguridades y problemas. A menudo los vemos en la pantalla, radiantes y felices, pero no somos conscientes de las dificultades que pueden estar enfrentando detrás de las cámaras. La percepción pública de una celebridad a menudo está muy alejada de la realidad.
La imagen que proyectan en los medios es cuidadosamente construida, y no siempre refleja su verdadero estado emocional. Es crucial recordar que detrás de la sonrisa y el glamour, hay una persona real con sentimientos y vulnerabilidades. Si la noticia de la hospitalización de Demet Özdemir es cierta, es fundamental que se le brinde el apoyo y la comprensión que necesita. La depresión es una enfermedad que requiere tratamiento profesional y el apoyo de familiares y amigos. Es importante que Demet sienta que no está sola y que cuenta con el cariño de sus fans. El apoyo de sus seres queridos, tanto personales como profesionales, es crucial en un momento como este. Rodearse de personas que la comprendan y la apoyen puede marcar una gran diferencia en su proceso de recuperación. Ahora bien, ¿podemos hacer nosotros, como espectadores y seguidores de su trabajo? En primer lugar, podemos evitar difundir rumores y especulaciones que no han sido confirmadas. En segundo lugar, podemos enviar mensajes de apoyo y cariño a través de las redes sociales, respetando su privacidad y evitando hacer preguntas intrusivas. Y en tercer lugar, podemos reflexionar sobre la presión que ejercemos sobre las figuras públicas y sobre la importancia de la salud mental. En lugar de alimentar el morbo y la especulación, podemos enfocarnos en enviarle mensajes positivos y de aliento, recordándole el impacto positivo que ha tenido en la vida de muchas personas a través de su trabajo. Independientemente de si la noticia de la hospitalización es verdadera o no, creo que este caso sirve como un recordatorio de la importancia de cuidar nuestra salud mental y la de los demás. No debemos tener miedo de hablar de nuestros problemas, de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos y de apoyar a quienes están pasando por momentos difíciles. La salud mental es tan importante como la salud física, y no debemos avergonzarnos de buscar ayuda si la necesitamos. Estigmatizar la enfermedad mental solo impide que las personas busquen el tratamiento que necesitan. Es importante recordar que la depresión no es un signo de debilidad, sino una enfermedad que puede afectar a cualquiera. No debemos juzgar a quienes la padecen, sino ofrecerles nuestro apoyo y comprensión. La depresión es una enfermedad compleja con múltiples causas, y no es una elección personal ni un reflejo de la falta de voluntad. Es una enfermedad que requiere tratamiento profesional y el apoyo de la comunidad. Si tú que estás viendo este vídeo, estás pasando por un momento difícil, quiero decirte que no estás solo. Hay personas que se preocupan por ti y que quieren ayudarte. Busca ayuda profesional, habla con tus amigos y familiares y recuerda que siempre hay esperanza. Existen numerosos recursos disponibles para personas que luchan contra la depresión. Líneas de ayuda, grupos de apoyo y terapeutas especializados pueden brindar el apoyo y la orientación necesarios para superar la enfermedad. Volviendo al tema de Demet Özdemir, es importante destacar que la actriz siempre ha sido una persona muy reservada con su vida personal. Rara vez ha hablado de sus problemas en público y ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos. Esto hace aún más difícil saber qué está pasando realmente. Esta reserva natural hace que la especulación sea aún más dañina, ya que se llena el vacío de información con suposiciones y rumores. Es posible que Demet esté lidiando con problemas de salud mental, pero también es posible que esté pasando por un momento difícil por otras razones. Quizás esté estresada por el trabajo, preocupada por su familia o simplemente necesite un descanso. Sea cual sea la razón, es importante respetar su privacidad y no hacer juicios apresurados. Es fundamental recordar que la vida de una persona es compleja y multifacética, y que no podemos reducir su experiencia a un simple titular o rumor. Como fans, lo mejor que podemos hacer es enviarle nuestros mejores deseos y esperar a que ella o su representante hagan una declaración oficial. Mientras tanto, debemos evitar difundir rumores y especulaciones que puedan dañar su imagen o agravar su situación. La paciencia y el respeto son fundamentales en este momento. Esperar a una declaración oficial es la mejor manera de obtener información precisa y evitar contribuir a la desinformación. Además, debemos recordar el impacto que la presión mediática y las redes sociales pueden tener en la salud mental de las figuras públicas. El constante escrutinio y la exigencia de perfección pueden generar un estrés significativo y contribuir al desarrollo de problemas de salud mental. Es importante reflexionar sobre nuestro propio comportamiento en las redes sociales y evitar participar en comentarios negativos o juiciosos. En definitiva, la supuesta hospitalización de Demet Özdemir es un tema delicado que debe abordarse con respeto y sensibilidad. Si la noticia es cierta, es fundamental brindarle el apoyo y la comprensión que necesita.
Si no lo es, debemos respetar su privacidad y evitar difundir rumores infundados. Independientemente de la veracidad de la noticia, este caso sirve como un recordatorio de la importancia de la salud mental y la necesidad de crear un entorno más comprensivo y solidario. Lo que sí es cierto es que este caso nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental y la de los demás, y de ser conscientes de la presión que ejercemos sobre las figuras públicas. Debemos promover un diálogo abierto y honesto sobre la salud mental, y crear conciencia sobre la importancia de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Además, es fundamental fomentar la empatía y la comprensión hacia las personas que luchan contra la depresión y otras enfermedades mentales. Para concluir, hemos explorado la noticia que ha impactado a muchos, la supuesta hospitalización de Demet Özdemir por depresión. Hemos analizado la información disponible, resaltando la importancia de la cautela ante la falta de confirmación oficial y la necesidad de tratar la salud mental con respeto y empatía. Recordemos que detrás de la figura pública hay una persona, con sus propias luchas y vulnerabilidades. La empatía, la comprensión y el respeto son cruciales en situaciones como esta. Ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que este es un tema delicado y que debemos tratarlo con respeto y sensibilidad. Les animo a que reflexionen sobre la importancia de la salud mental y a que busquen ayuda si la necesitan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Dejen sus comentarios abajo, pero por favor, recuerden ser respetuosos y evitar difundir rumores o especulaciones. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido de calidad. Compartan sus pensamientos y experiencias de manera constructiva y respetuosa. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Recuerden que no están solos y que siempre hay esperanza. Hasta la próxima.